El autor, al reflexionar sobre la creciente desigualdad, plantea una teoría sobre el tecnofeudalismo, donde los dueños del capital de la nube se convierten en los nuevos señores feudales y la mayoría de las personas se convierten en siervos. Esta nueva forma de explotación es la base del incremento en la desigualdad. La obra busca proporcionar un análisis para comprender la confusa realidad socioeconómica actual, argumentando que entender el mundo es el primer paso para tomar control del destino colectivo. La génesis de estas ideas se remonta a una pregunta de la hija del autor sobre la desigualdad. Esta pregunta llevó a una exploración sobre el capitalismo, buscando una explicación clara para una joven, evitando la jerga académica. Sin embargo, el autor sintió que su análisis inicial del capitalismo se estaba volviendo obsoleto y que el sistema estaba desapareciendo, en lugar de simplemente transformándose. La pandemia confirmó esta sospecha, lo que impulsó al autor a escribir un nuevo análisis que diera cuenta de esta transformación. La obra no se enfoca en el impacto de la tecnología en sí misma, sino en cómo los dispositivos que utilizamos diariamente, junto con las acciones de los bancos centrales y los gobiernos desde 2008, han transformado el capitalismo. Esta mutación histórica ha ocurrido sin que la mayoría de la gente se dé cuenta, absorbidos por las crisis y dramas cotidianos. El análisis se dirige al padre del autor, quien le introdujo al capitalismo desde una edad temprana. Para entender el tecnofeudalismo, primero es necesario comprender las metamorfosis del capitalismo en las décadas anteriores. La obra comienza con una anécdota de la infancia del autor, donde su padre le enseña sobre el hierro y su relación con la humanidad, presentando los principios rectores del pensamiento del autor. El padre del autor, un izquierdista que no veía nada despectivo en llamar dama de hierro a Margaret Thatcher, enseñó que el hierro, al igual que la luz, tiene una naturaleza dual, pudiendo ser tanto liberador como esclavizador. Esta perspectiva dualista se extiende al trabajo, que también se divide en dos naturalezas: el trabajo mercantilizable y el trabajo experiencial, donde este último no se puede comprar ni cuantificar. De manera similar, el autor explora la naturaleza dual del dinero, influenciado por las ideas de Einstein y Keynes. El autor recuerda cómo su padre le enseñó la naturaleza dual del trabajo y del capital, y cómo lo guió hacia la comprensión de la naturaleza dual del dinero. En este sentido, la obra alude a la teoría de la relatividad de Einstein como una ruptura con la física clásica y una inspiración para la teoría de Keynes sobre la economía. La discusión sobre la teoría general del empleo, el interés y el dinero de Keynes tiene como objetivo demostrar la ruptura con la economía convencional, de manera similar a la ruptura de Einstein con la física clásica. Así, el dinero es visto como un concepto que funciona en el espacio y el tiempo de manera similar a la gravedad. El autor señala que las metamorfosis del capitalismo son como el camuflaje de un camaleón. Una de estas transformaciones tuvo lugar cuando el autor aprendía sobre el hierro junto a la chimenea, un punto clave para entender el tecnofeudalismo. Luego se examina cómo la publicidad aprovecha las emociones para captar la atención y mercantilizar valores experienciales. Un ejemplo es la transformación de una tableta de chocolate Hershey en un símbolo del cariño de un padre muerto. La obra también analiza la transformación del capitalismo estadounidense tras la guerra con la formación de una tecnoestructura que priorizaba el crecimiento de los conglomerados. Esta tecnoestructura, compuesta por técnicos y empleados influyentes, mantenía la rentabilidad como algo esencial, pero su principal objetivo era mantener a sus subordinados empleados y ocupados. La obra se enfoca en cómo esta tecnoestructura, tras la guerra, buscó nuevos clientes para la producción masiva de bienes. El autor profundiza en la complejidad de los instrumentos financieros, describiendo cómo los derivados se hicieron tan intrincados que nadie podía entenderlos, creando una falsa sensación de seguridad. Esta situación llevó a una crisis financiera, donde la deuda se dispersó por todo el planeta.
La desintegración controlada del viejo sistema, liderada por Volcker, requería una recesión y la neutralización de los sindicatos, lo que resultó en el auge del neoliberalismo. Los ordenadores jugaron un papel clave en este proceso, permitiendo a los financieros complicar sus apuestas. La crisis de 2008 reveló la fragilidad del sistema, con un rescate a los banqueros que no solucionó los problemas subyacentes. Así, el minotauro del capitalismo, representando el sistema financiero, murió, dando paso a un nuevo sistema, el tecnofeudalismo. El capital en la nube se origina en el saqueo de los bienes comunes de Internet y en los avances tecnológicos, particularmente desde el motor de búsqueda de Sergey Brin hasta las aplicaciones de IA actuales. El autor compara este proceso con el saqueo de los bienes comunes durante la era del capital original, mostrando cómo la clase política ha sido cómplice en este proceso. Se destaca que el Internet original, creado por el gobierno estadounidense, estaba al margen de los mercados capitalistas, pero su objetivo era la defensa del mundo capitalista. Los protocolos originales de Internet, como TCP, IP y HTTP, siguen siendo de uso libre, como las tierras comunales antes de los cercamientos, aunque actualmente están escondidos bajo los edificios de las grandes tecnológicas. La obra destaca que la resistencia al tecnofeudalismo se está volviendo inútil, ya que los espacios comunes digitales están siendo tomados por las grandes empresas tecnológicas y financieras, obligando a las personas a pedir permiso para utilizar los datos que generan. Para realizar cualquier acción en el espacio digital, ahora se debe suplicar a las grandes empresas tecnológicas, entregando información personal a cambio, como una forma de control y mercantilización. El autor se pregunta si el capital en la nube es realmente diferente de otros tipos de capital, como las máquinas de vapor o las redes de televisión, concluyendo que su singularidad radica en la forma en que se produce y reproduce, con miles de millones de personas contribuyendo de forma gratuita. El capital en la nube se distingue por el hecho de que los trabajadores de las grandes tecnológicas reciben menos del 1% de los ingresos de sus empresas, ya que la mayor parte del trabajo es realizada gratuitamente por miles de millones de personas. Esta situación se compara con una ciudad donde todos los edificios pertenecen a un solo individuo que se lleva una comisión por cada venta, pero no es dueño de las fábricas. La obra también revela que el capital se ha liberado del yugo del mercado capitalista, mientras que los trabajadores no. El autor recuerda una conversación con su padre sobre la derecha y su creencia en el trabajo duro orientado al beneficio privado como el camino al progreso, contrastándola con la visión de la izquierda. Se presenta la idea de Adam Smith, quien argumentaba que la pasión de los capitalistas por el beneficio, a pesar de su crueldad, era necesaria para satisfacer las necesidades de la sociedad, generando riqueza y progreso. Sin embargo, el autor argumenta que los beneficios se han convertido en algo opcional para los nubelistas, gracias al dinero gratuito de los bancos centrales, que no se destinó a inversiones reales, sino a la recompra de acciones. El autor explica cómo el dinero de los bancos centrales impulsó el precio de los activos sin importar si generaban beneficios. Esto permitió a los fondos de inversión controlar muchas empresas capitalistas, liquidándolas exitosamente, un modelo que no habría sido posible antes de 2008. La renta feudal ha resurgido, sobreviviendo bajo el capitalismo como un parásito y a la sombra del beneficio. Se detalla cómo los fondos de inversión como BlackRock, Vanguard y State Street controlan sumas enormes de dinero, comprando acciones de todas las empresas cotizadas en lugar de invertir en una empresa en particular. El autor plantea la cuestión del lenguaje, preguntándose si el tecnofeudalismo es realmente diferente del capitalismo y si se necesita un nuevo término para describir el sistema actual. Argumenta que es crucial usar las palabras correctas para describir la realidad, ya que la forma en que se nombra un sistema influye en si se perpetúa o se desafía.
Es necesario un nuevo relato que explique el resurgimiento de las rentas, el rasgo definitorio del feudalismo, y su diferenciación con el beneficio dentro del capitalismo. A diferencia del feudalismo, donde la renta era fácil de entender, en el capitalismo es más complejo y difícil de distinguir del beneficio. El autor argumenta que el resurgimiento de las rentas conduce a un estancamiento más profundo, ya que se esconde en propiedades y no entra en circulación. El autor argumenta que el término tecnofeudalismo ayuda a captar la realidad de manera más precisa que las variantes del capitalismo. Esto es especialmente importante para entender la nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China. Se critica la falsa promesa de las criptomonedas que no solucionan los problemas del sistema. A pesar de la aparente autonomía que ofrecen las criptomonedas, se señala que las claves privadas que se necesitan para las transacciones solo existen en el ordenador del usuario. El autor reconoce la dificultad de proponer un proyecto socialista convincente, pero destaca la necesidad de una alternativa al tecnofeudalismo. El autor explica su proceso de creación de una novela que explore un sistema alternativo, donde combina la propiedad colectiva de los medios de producción con la libertad personal, el pensamiento innovador, el progreso tecnológico y la democracia. Describe un proceso de pánico al inicio de la escritura, pero una epifanía le lleva a crear una novela con personajes que representan diversas perspectivas. La novela presenta 3 personajes: Eva, una antigua banquera de Wall Street que representa una perspectiva liberal; Iris, una antropóloga jubilada que aporta una visión marxista feminista; y Costa, un tecnólogo que aclara el papel del capital en la nube. La propuesta debía ser una alternativa que funcionara con las tecnologías y el capital humano actual sin idealizaciones. Para ello, el autor sitúa la divergencia con la realidad actual en el año 2008, imaginando el éxito de las protestas surgidas tras la crisis financiera. Los personajes mantienen un pie en la realidad tecnofeudal, desde donde evalúan el sistema alternativo, un socialismo basado en la tecnología que el autor denomina anarcosindicalismo o tecnodemocracia. El sistema alternativo propuesto se basa en empresas democratizadas, donde todos los empleados son accionistas y participan en las decisiones. El dinero se democratiza mediante un banco central que responde a un jurado de supervisión monetaria. Se crea una plataforma de micropagos para servicios digitales, combinando un modelo de suscripción con un principio de prestación universal, donde los usuarios controlan qué datos venden y a quién. En el sistema alternativo se graban los ingresos totales de las empresas, no los beneficios, y se utilizan estos impuestos para servicios públicos. También se propone un sistema financiero internacional para garantizar transferencias de riqueza al sur global, restringiendo los desequilibrios comerciales que provocan crisis financieras. El comercio internacional se realiza con una unidad de cuenta digital llamada Cosmos, grabando los déficits y superávits comerciales para eliminar las motivaciones mercantilistas. La vida en esta realidad alternativa se describe como un mundo donde los ciudadanos participan activamente en la toma de decisiones, con noticias locales y globales gestionadas por bibliotecas de barrio. Se presenta una visión de la vida cotidiana, donde los medios de comunicación se financian con pequeños pagos de los usuarios y el dividendo básico proporcionado por el Banco Central asegura que todos tengan acceso a servicios digitales. Se describe un escenario donde el trabajo ya no destruye sistemáticamente el alma y los empleados son dueños de las empresas. La vivienda ya no es una fuente constante de preocupación, sino un lugar donde echar raíces a largo plazo. La propiedad de la tierra se gestiona a través de un sistema de subalquiler por subasta permanente, PSSP, que garantiza que las comunidades obtengan la máxima renta posible de sus zonas comerciales, reinvirtiendo en las zonas sociales. El autor afirma que el tecnofeudalismo ha reemplazado al capitalismo y que este cambio ha causado consternación en la izquierda, que ve el socialismo como su sucesor natural. La explicación teórica no es ciencia objetiva,
sino una lucha de ideas de motivación política. El capital en la nube se define como la acumulación de maquinaria conectada en red, software, algoritmos de IA y hardware de comunicaciones que realizan diversas tareas en el planeta, como incitar a millones de personas a trabajar gratuitamente. Los siervos de la nube trabajan sin paga para reproducir el stock de capital en la nube a través de sus contribuciones en plataformas digitales. El autor discute cómo las plataformas del capital en la nube facilitan el desplazamiento del trabajo del mercado laboral a una economía disfrazada de juego, donde el salario es opcional. El autor se refiere al libro El capitalismo ha muerto, de Mackenzie Ward, donde se plantea la existencia de una nueva clase vectorialista que controla la producción. Sin embargo, el autor ve este vector como una nueva forma de capital, el capital en la nube, que ha creado una nueva clase dominante con poderes feudales. El término capital en la nube proviene de un episodio de Star Trek, donde una clase dirigente vive en una ciudad flotante sobre las nubes, mientras que la clase trabajadora se encuentra bajo tierra. El autor reconoce la influencia del libro Cloud Money de Brett Scott, que critica el dinero de plástico y digital. En conclusión, la obra presenta un análisis profundo del tecnofeudalismo como un nuevo sistema que ha reemplazado al capitalismo, donde el poder se concentra en los dueños del capital en la nube y la mayoría de las personas se convierten en siervos digitales. Se propone un sistema alternativo basado en la propiedad colectiva de los medios de producción, la democracia y la tecnología, buscando una sociedad más justa e igualitaria. Este sistema alternativo se basa en principios de igualdad, donde todos los ciudadanos tienen participación en la toma de decisiones y en los beneficios del progreso.